se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Cariñoso Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por los méritos preciosos y gloriosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien hoy nosotros adoramos, porque es nuestro Creador, pero también es nuestro Salvador y nuestro Santificador. Muchas gracias, porque por esos méritos preciosos podemos llegar al trono de la gracia. No hay otro nombre, dice tu palabra, dado a los hombres, en cual podamos ser salvos, en cual haya intercesión, sino en el de Cristo, nuestro Señor. Así que, Señor, te damos gracias porque estamos en tu día santo, y sabemos que hay muchos hermanos en la ancha faz de esta tierra, que estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, que es tu palabra, que es el deseo, Señor, de adorarte como tú te lo mereces. Ayúdanos a tener ese concepto en este día santo, que al llegar a tu casa, al llegar a donde hoy nos congreguemos, Señor, en los campos, en alguna casa, Señor, que tengamos el concepto de la santidad, de tu pureza, Señor, y que estamos adorando a un Dios santo, a un Dios vivo. Así que bendice desde ya, Señor, este programa, que tus ángeles, Señor, también nos guarden de todo peligro, de todo mal, y que guarden a nuestros hermanos que también se están encaminando para algún lugar para adorarte. Así que gracias, permite, Señor, que mientras que hablemos de tu palabra, sea con humildad, con sencillez, pero también como debe ser, con la reprensión divina, Señor. Así que instrúyenos con tu palabra, y si hemos estado haciendo cosas equivocadas, que tu Espíritu Santo nos impresione para hacer lo correcto, Señor. Así que gracias, bendice pues a todos nuestros hermanos que van a escuchar este programa a través de la ancha faz de esta tierra, y que podamos, Señor, desde ya unirnos en espíritu y en verdad, como tú oraste, Señor, por la unidad de tu pueblo, como tú y el Padre eres uno, y es que nosotros seamos uno en fe y en amor. Así que gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos y lo rogamos. Amén. Así que vamos a comenzar, queridos hermanos y amigos que nos van a estar escuchando a través de este medio. Vamos a tocar un tema importante. Y nos gustaría que pueda usted abrir su Biblia, o si tiene los textos bíblicos, pero vamos a analizar algo que está en el Éxodo 32. Voy a leer del 1 al 10 y vamos a ir viendo algo maravilloso en cuanto a este relato sagrado, a este relato hermoso. Y dice Éxodo 32, voy a comenzar del 1 al 10, voy a leer algo bien interesante y voy a explicar también algo que pasa acá en este relato bíblico. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Aarón dijo: apartaos los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenía en sus orejas y las trajeron a Aarón. Él las tomó de su mano y les dio forma de buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto.
Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó: mañana será fiesta al Señor. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber. Después se levantaron a divertirse. Entonces el Señor dijo a Moisés: Aarón, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han sacrificado y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: he visto que este pueblo es de dura servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Haré de ti una gran nación. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras y leemos esto, como que cuando lo leemos rápido no entendemos lo que en realidad está pasando. Voy a destacar dos puntos importantes. Voy a comenzar uno, como viendo al Dios omnipresente, al Dios que es espíritu, a ese Dios todopoderoso que tiene el control de todo y que controla todo. Si nosotros leemos Éxodo 32, del 1 al 6, entendemos que esto es el relato de lo que está pasando, de lo que estaba pasando en el campamento de los israelitas. Cuando ellos van y le dicen a Moisés: haznos un Dios, porque a Moisés que nos sacó, no sabemos qué le pasó. Y ahí se está contando el relato de lo que estaba pasando en el campamento. Pero como Dios es espíritu y está en todas partes, también ahí estaba ese Dios todopoderoso. Y también Él se está dando cuenta de ese grande pecado que el pueblo de Israel estaba por hacer. Y le dice a Moisés, estando en el monte, cuando le dice: anda, desciende, le dice en el 7, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que les mandé. Mire qué interesante, querido amigo que nos está escuchando, querido hermano, porque hay algo que es sumamente precioso en las Escrituras. Cuando miramos nosotros cómo Dios tiene el control de todo, miramos también aquí hay un punto importante, que la ley no se le había entregado a Moisés, y el Señor le diciendo el camino por el cual tenían que andar, que les mandé. Quiere decir que ellos ya tenían un conocimiento de los mandamientos y que el quebrantamiento de los mandamientos era algo terrible ante los ojos de Dios. Porque muchos hoy sacan la idea de que los mandamientos se dan hasta en el Sinaí, que es para el pueblo de Israel, y comienza a caminar, pero Él se lo está diciendo antes de que le entregue los mandamientos. Desde ahí nosotros entendemos que la ley de Dios ha sido siempre y será siempre la ley por la eternidad, que no cambia, que no tiene variación, porque es el reflejo del carácter de Dios. Esto, querido hermano que me está escuchando, querido amigo, esto es sumamente delicado. Nuestros planes, nuestros pensamientos, todo lo conoce Dios. Todas las acciones, todo lo que hacemos encubiertamente, ¿lo conoce Dios? No hay nada que para Dios quede como que Él no se da cuenta. Por eso cuando dice el salmista: si yo voy al cielo, ahí estás tú; si voy al infierno, ahí estás tú; si yo, donde va, ahí estás tú, porque Dios es espíritu. Y aquí en este contexto de Éxodo nos está diciendo eso. Miren, queridos hermanos, tenemos que tener cuidado en ese punto. Porque nosotros a veces creemos y decimos como lo de que dice Ezequiel: Dios no nos ve, Dios se ha apartado, Dios se ha ido y no nos mira. Nosotros a veces hacemos cosas en secreto, en nuestras habitaciones, en nuestro trabajo,
donde andemos, a veces creemos de que Dios no nos está viendo, y tal vez cuando nos juntamos con amigos y tenemos conversaciones ociosas, pláticas que no nos edifican, o agarramos el televisor para ver pornografía, o nos metemos al internet para poder ver pornografía. Pero si ahí está Dios viéndonos, ahí están también los ángeles del Señor anotando todo lo que nosotros hacemos para poderlo registrar en el libro de memoria para el día del juicio, para que todo esto venga a juicio. Dios no va a pasar por alto nada de lo que nosotros estamos haciendo, querido televidente, querido amigo, querido hermano que me está escuchando por medio de este canal de YouTube. Es importante conocer esto, es importante conocer cómo el Señor tiene el control de todo, que para Él no pasa nada. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a que si me mira a mi hermano, si me mira al pastor, si me mira, ahí sí me trato de tener una solvencia moral, pero a escondidas es totalmente distinto. Ese es un punto importante en cuanto al estudiar y a leer, si hemos pasado por alto, en ver que Dios sí está presente en cada acción de lo que nosotros hacemos. Y así comienza a correr este relato sagrado. Pero me voy a parar también en algo que es sumamente penoso y sumamente delicado, lo que es la apostasía en el pueblo de Israel. Y miren qué interesante, porque cuando uno lee, dice, cuando el pueblo vio que cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Yo, querido amigo, querido hermano, que miremos también la importancia que tiene este comienzo de este relato. ¿Por qué? Porque la historia pasada se repite vez tras vez. Vez tras vez se repite. Y nosotros tenemos que sacar una analogía de lo que también todo entraña en lo que dijo el Señor, que todas las escrituras daban testimonio de Él. Cuando lo miramos desde esa perspectiva, entendemos que la palabra de Dios tiene un orden exquisitamente cronológico, rico, abundante en tesoros para nosotros los que hemos alcanzado los fines de los días. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que analice ahorita y usted también pueda ser parte de este relato sagrado. Al par que la historia se repite, nosotros podemos entender que este relato tiene que ver también como nosotros esperamos el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque muchos dicen, nuestro Señor tarda en venir, como dice la parábola del mayordomo infiel, porque mi Señor tarda en venir. Hoy nosotros estamos diciendo en nuestro corazón, es que el Señor tarda en venir, y comenzamos a buscar ciertos placeres, a comer con los borrachos, como dice la Escritura, a maltratar a nuestros consiervos. Analice lo que yo estoy diciendo desde su casa, desde donde usted me esté escuchando, querido amigo, para que podamos tener esa unión de pensamiento en cuanto al relato sagrado de la palabra de Dios. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Algo sumamente penoso y sumamente delicado, porque también vamos a explicar que dentro del pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, también sale una multitud mixta. Una multitud mixta que tenía todas las ideas, todas las costumbres, todo lo que le incitaba a la idolatría, porque eso habían mamado en Egipto, en su casa. Ellos tenían dioses, un dios para
el agua, un Dios para el trueno, un Dios para la fertilidad, un Dios para el sol, un Dios para la luna, un Dios para todo. Y por eso le dicen a Aarón, haznos un Dios. Esa multitud mixta, este Aarón representa también Aarón a todos los pastores, y también la multitud mixta representa a todos los que hoy abrazan este movimiento adventista, pero que no han sido santificados con el amor a la verdad para ser salvos. Como dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, muchos han abrazado a la iglesia, pero jamás a Cristo. Eso es lo que nosotros encontramos también en el orden, cuando nosotros leemos el Conflicto de los Siglos en el capítulo 3, cómo comenzaron las tinieblas espirituales. ¿Por qué? Porque muchos han agregado, han entrado a la iglesia, pero han traído sus ídolos y se han bajado las normas y se han entrado al pueblo del Señor, pero siempre cargado de idolatría. Y esto estaba pasando acá con este relato sagrado. La historia pasada se repite, querido amigo, querido hermano. Y ahí nosotros entendemos el concepto de que Satanás, el instigador, el que ha venido haciendo todo lo que quiere, porque nos ha estudiado más de 6,000 años, ha visto en qué punto podemos caer, en qué punto podemos tratar de ofender a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios que es amor, pero que también es fuego consumido. Sigamos con el relato. Aarón les dijo, apartaos los aretes que están en las orejas de vuestras esposas y de vuestros hijos e hijas, y traedlos. Si usted nota en el relato, dice que las esposas tenían aretes. Lo extraño es que los hijos tenían aretes y las hijas tenían aretes, que es parte de lo que nosotros miramos en un mundo convulsionado hoy. La gente del mundo usa aretes, usan tatuajes, usan de todo. Los hombres se visten como mujeres y las mujeres se visten como hombres, y no hay una distinción hoy en día entre si es hombre o es mujer, porque aparte que se está llevando una agenda globalizada entre lo que es la homosexualidad y todo, también esto pasó en el pasado. O sea, no hay nada nuevo que se haya de descubrir. Todo lo que antes fue, será, dice la Escritura. Y aquí nosotros entendemos que está pasando eso. Por eso hay que leer detenidamente, porque dice, hijos e hijas, y traedlos. Aarón hace una petición y les dice a la gente, tráiganme los aretes de oro. En su confianza, esperando de que ellos dijeran, no, ¿cómo voy a llevar los aretes? Si eso tiene un precio, eso tiene un precio elevado, ¿cómo voy a llevar yo eso? Y él esperaba que la gente dijera no. Y él poder en su momento limpiarse las manos y decir, bueno, no hay problema. No me lo trajeron y no lo hice. Pero si usted sigue leyendo, en el 3, estoy leyendo Éxodo 32:3, para que usted vaya conmigo también leyendo la Escritura, que eso es lo que deseamos por medio de este canal, de que usted conozca la palabra de Dios como tal. Dice, entonces el pueblo apartó los aretes de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y ellos dijeron, no hay ningún problema. Si es para hacer un ídolo, bienvenido, aquí está. Y hoy pasa mucho eso en la actualidad. Si se le pide a la hermandad, si se le pide de que den una ofrenda de amor para la obra, para la predicación del Evangelio. De hecho, no estoy hablando de los diezmos, porque eso sí le corresponde a Dios, pero cuando estoy hablando de ofrendas, algo que a mí me debe de nacer, de darle al Señor, no hay dinero. No tengo. Pero si es para algo pagano, si es para una fiesta, si es para la celebración aún de un cumpleaños, ahí sí se invierte todo el dinero, y para poder decir, aquí está, y hacer de esa persona un Dios,
Hoy en día eso tenemos nosotros equivocado. Para nuestros placeres sí tenemos el deseo de dar y decir, aquí tengo yo dinero. Pero cuando es para la obra del Señor, nunca hay dinero. En esa parte, el pueblo de Israel dijo, aquí está, haznos un Dios. Aquí están nuestros aretes. Y miren qué interesante, porque el relato sigue y dice Éxodo 32:4. Él tomó de sus manos y le dio forma de un buril e hizo un becerro de fundición. Qué lamentable que Aarón, que en su momento representaba a Moisés, porque hay algo bien interesante en el relato sagrado, porque le dicen en el comienzo cuando Moisés tiene que irle a hablar al pueblo, tú serás Dios para Moisés, le dice el Señor. Y Moisés serás Aarón, que hable con el pueblo. En este momento, ese Aarón, que conocía la santidad de un Dios santo, que conocía los mandamientos, como que no los tomó muy en cuenta. Como que pareció que para él no era nada importante o como que era algo liviano a los ojos del Señor hacer una imagen. Como tomó los mandamientos de una manera tan efímera que no le dio ni importancia de lo que en realidad iba a acontecer. Hay puntos a destacar, queridos amigos, queridos hermanos. Hay puntos a destacar que son muy importantes, que de aquí se parte demasiado. Él los tomó. Cuando está diciendo que lo tomó, él lo agarró e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, mire lo que dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Acaso no dice el Señor, con qué me compararéis? ¿Cómo podemos comparar nosotros a un Dios santo con un becerro, con un animal? ¿Hasta qué punto llegó la noción de Aarón para poder ver la santidad de un Dios santo y compararlo con un animal? Con algo que no tenía ni el concepto, ni tiene la idea de la santidad. ¿Cómo vamos a comparar a un Dios perfecto, a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios misericordioso, a un Dios piadoso, con un animal que no tiene sentimientos? ¿Cómo Aarón se atreve a hacer algo de esa manera? Si nada viste cuando yo hablé, dice el Señor. ¿Cómo vamos a comparar a un Dios santo? ¿Qué Aarón? Qué tremendo este Aarón. Y miren, cuando la mensajera del Señor nos habla del por qué se hizo en Patriarcas y Profetas, en la página 326, dice la mensajera, Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda la representación material que se propusiera hacerlo. Los extraordinarios milagros hechos en Egipto y en el Mar Rojo tenían por fin establecer la fe en Yahweh, todo el invisible y todopoderoso ayudador de Israel, como el único Dios verdadero. Dios es espíritu. Y por eso cuando dice en Juan, Dios quiere que los adoradores lo adoren en espíritu y en verdad, es que nada se ha visto de Dios. No conocemos a Dios, no podemos tener una idea de Dios haciéndolo como un buril, como un becerro de fundición. Y este Aarón lo hace de una manera extraña. Y hoy en nuestros días está pasando exactamente lo mismo. La gente siempre ha tenido la idea de tener una representación de Dios y nosotros lo miramos en el paganismo. De hecho, es parte del paganismo
parte de lo que enseña el catolicismo, bueno, el romanismo a través de la religión católica, o sea, universal. Cuando nosotros miramos, para poder ellos decir que están adorando a Dios, tienen que tener imágenes. Eso es algo ya muy puesto en el pensamiento de Satanás en el hombre. Y así es como se va formando la idea, este es Dios. La gente tiene una idea de que una imagen representa a Dios, cuando esto es totalmente equivocado. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y cuando se le mostró a Moisés en la zarza de fuego, él no vio nada. Solo vio el fuego, pero no vio ninguna figura. Y hoy estamos pasando exactamente lo mismo, porque la historia pasada se repite y lo miramos nosotros desde el mismo movimiento adventista. Haznos un Dios, créanos un Dios. Y mire, querido amigo, querido hermano que me está escuchando, usted va a ver que hoy ya hasta hay dioses en la predicación, dioses en esto, porque es que si no lo dijo tal pastor, es como que no, esto no es verdad, como que la voz del pastor fuera la voz de Dios, cuando la voz de Dios es la palabra. Ese es el pensamiento de Dios hecho audible. Cristo es su palabra, es el pensamiento de Dios hecho audible por Dios. En eso sí tenemos que tener el contexto. Cuando alguien nos hable de la palabra de Dios, nos está presentando a un Dios santo. Pero Aarón hace ese becerro y le dice, mire, lea detenidamente en el 4. Este es tu Dios que te sacó de Egipto, le dice. Cuando nosotros vamos a los mandamientos, entendemos que dice, yo te saqué con brazo fuerte y extendido de Egipto. Tú eres mi primogénito. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Qué está pasando con Aarón en este momento? ¿Qué pasó? ¿Acaso no conocía él de los mandamientos? Es cierto que parte de lo que pasa de su estadía el pueblo en Egipto, en esa esclavitud, ellos se habían apartado mucho de Dios, tanto por lo fuerte del trabajo que habían tenido, porque los habían esclavizado, porque el enemigo se había empeñado en que se olvidaran de los mandamientos del Señor, que se olvidaran del sábado. Es cierto que tenían ese panorama, pero Aarón conocía de los mandamientos del Señor. Y por intermedio de Moisés también conocía. Y él sabía que había ido Moisés al monte. Sigo leyendo, 32:5. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Aparte de que hace la imagen, de que hace este ídolo, hace un altar. El altar representa oraciones, un lugar de oración. Por eso cuando usted lee Génesis, cuando sale desde el 13, leemos el 15, leemos la salida de Abraham, de Aram, cuando sale y le dice, Señor, vete, en cada lugar que pasaba por los encinares de Manré, dice la Escritura, Abraham edificaba un altar. Él ponía 12 piedras y oraba al Señor y dejaba ahí edificadas las piedras, dejaba edificado un altar y él se iba para que cuando alguien pasara, supiese que había pasado Abraham, que le adoraba al Dios del cielo. Y Aarón hace un altar para adorarle, para orar a ese becerro. Y miren, pregonó, dice, mañana será fiesta al Señor. Un punto mucho más delicado, porque Aarón estaba diciendo, ya no es el Shabbat el día de oración, ya no es el sábado el día de oración, sino ahora es un día expurio y él pone un día de adoración, un falso día,
para adorar a ese becerro de oro. Ahora, esto es sumamente delicado, porque cuando nosotros vamos a entender, y lo voy a tener un poquito más claro, para que usted pueda oírlo, por si no lo había visto de esta manera, pero ¿qué pasa? ¿Quién era ese becerro de oro? ¿Quién era? ¿Por qué ¿Por qué hicieron un becerro de oro? Mire, querido hermano, el becerro de oro era una representación del toro y del buey sagrado llamado Apis, que los egipcios adoraban y que los israelitas debieron conocer durante su larga estada en Egipto. Con referencia a este dios Apis, así es como se le conoce a ese becerro de oro, y a lo que significaba, Apis, el toro adorado por los antiguos egipcios, quienes lo consideraban como símbolo de Osiris o el dios del Nilo, marido de Isis y de la gran divinidad de Egipto. Miren, que no fue algo al azar tampoco, no fue que se le ocurriera a Aarón decir, vamos a hacer un becerro y le vamos a orar porque va a ser día de fiesta. Ahora sí está dando exactamente lo que quiere. O lo estaban haciendo, lo estaba haciendo porque él tenía un conocimiento de esto, de quién era ese toro, ese becerro, era Apis. Puesto que el toro Apis era considerado como manifestación visible de Osiris, debemos saber que presentaba este último para poder comprender la adoración del becerro por los israelitas. Citando nuevamente lo que las enciclopedias hablan acerca de Apis, dice, todos los ministerios de los egipcios y toda su doctrina de la vida futura se fundaban en este culto de Osiris. Osiris se identificaba con el sol. La adoración del sol era la forma primitiva de la religión egipcia y tal vez de la anterior a ellos. Crearon este becerro porque ellos solo que habían aprendido en Egipto. Ponen el altar para orar. Pero también, interesante, lo ponen como día de fiesta. Tres cosas importantes. Tres cosas que nosotros debemos de ver que es sumamente delicado, sumamente penoso. Porque si usted oyó lo que relata la mensajera, en el apéndice está hablando exactamente de que representa al sol. Y eso nos da un vestigio de lo que ellos venían haciendo en Egipto. Vamos a seguir viendo cómo esta apostasía tiene que ver hoy con el fin de los tiempos. Cómo la historia pasada se repite. Y no es que uno no ame el movimiento adventista, al contrario, le damos la honra y la gloria a Dios por este movimiento hermoso, por este pueblo que Él levantó, pero que hoy está sumergido en una gran apostasía. Hoy miramos de que se levanta también un día, y ha comenzado sutilmente, llamándolo el día del pastor, el día de la hermandad, el día del anciano, el día
de la mujer. Todo esto es el principio de lo que está llevando a una apostasía sumamente delicada y terrible. Cuando digo una apostasía delicada y terrible, es porque el único que tiene días, pero que tiene un día en especial de adoración, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros entendemos de que el sábado es el día del Señor, pero también viene el día de el día de su venida, cuando nosotros conocemos su segunda venida. Pero en realidad el Señor tiene un día de adoración, que es el sábado, que es el día que Él dejó para adorar. Pero hoy se está levantando dioses y se le está diciendo: hoy es el día del pastor, hoy es el día del anciano, hoy es el día de la hermana. Eso tiene que ver con idolatría, eso tiene que ver con un día de adoración. Pero como pareciera que nosotros no entendemos, mire lo que dice Salmo 106, 19, 20 y 21. En Horeb hicieron un becerro y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes hechos en Egipto. Esto es sumamente penoso, de un animal que come hierba, un Dios infinito, Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, que solo con su palabra fue dicho, semejarlo a esa, una bajeza. Pero hoy se hace una bajeza también cuando nosotros podemos decir: este es Dios, este tiene un día. Y eso es algo de lo que se lleva y lo que quiere Satanás. Y eso es lo que quiere Satanás, que se tenga una idea de una cuestión extraña de Dios. Nosotros tenemos el concepto de que Dios, espíritu. No tenemos que creernos una imagen de Dios. De hecho, está saliendo mucho. Ahora hasta se ponen figuras de Cristo. Extraño. ¿Por qué voy a poner yo figuras de Cristo si dice el mandamiento: no harás ninguna figura de nada de lo que hay en el cielo, debajo de la tierra, en el mar? Nada, nada viste. Y hoy hasta se hacen figuras de Cristo. Pero saber de qué Cristo, más sería un demonio, pero no es a Cristo, porque nosotros no conocemos a Cristo. Esperamos su venida, amén. Pero no esperamos verlo de una manera física, a como nos lo presenta el mundo, como nos lo presenta la religión falsa católica, pero que hoy se ha metido entre el cristianismo y que se ha metido entre el adventismo, que ya tenemos una figura de un Cristo canchón, de ojos verdes, cosa que no tiene nada que ver con la figura de Cristo. Tenemos que tener hasta ese concepto claro. Y regreso a Éxodo, porque ahí estamos parados viendo esta terrible apostasía, esta terrible apostasía que estaba pasando a orillas del Sinaí. Sigo leyendo. Al día siguiente, madrugaron. Estoy leyendo Éxodo 32:6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y ofrenda de paz. ¡Wow! Y el pueblo se sentó a comer, a beber, y después se levantaron a divertirse.
La palabra divertirse o regocijarse es una traducción del hebreo que significa saltar cantando y bailando. ¡Qué extraño! El pueblo de Israel bailando, cantando. Y esto es algo que nosotros hoy tenemos que tener esa vislumbre de lo que la historia pasada se repite. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, la música está envenenando a las iglesias adventistas. Todo lo que el protestantismo nos tiene, lo ha llevado de una manera disfrazada. No lleva a sus músicos, pero lleva su música al altar del Señor. Un tipo de música estridente, con batería, con bullicio, ya están bailando, ya se mueve más el cuerpo, ya se tiene un concepto extraño de la música, ya en los altares del Señor aparecen en los púlpitos aparecen ya las baterías. ¿Acaso no dice la hermana White que la historia pasada se repite cuando habla también de lo que pasó en Indiana? Cómo el ojo profético de la mensajera del Señor, cuando vio en visión todo esto, está poniéndonos al par lo que estaba pasando en apostasía ahí a orillas del Sinaí. Ah, pero nosotros decimos, sí, somos el pueblo del Señor, sí, y qué delicado, porque miremos lo que está pasando con este pueblo. De madrugada se levantaron. Hoy pasa algo extraño, que si usted le dice a algún, como dirigente de iglesia, con algunos hermanos en movimientos, le dice, vamos a ir a ayunar, vamos a tener vigilia, o nos vamos a levantar de madrugada para hacer un devocional al Señor, y la gente no llega a los servicios. La gente ni siquiera se levanta, no, es muy de mañana, muy temprano, todavía es hora de dormir. No, ¿cómo va a levantar tan temprano para esto? Pero si le dicen, va a salir a pasear, va a salir a una fiesta, y no duermen ni toda la noche y se levantan de madrugada, es más, no hay problema si nos desvelamos, porque a mí me gusta desvelarme, pero para las cosas del Señor no hay tiempo. Para las cosas del Señor no hay tiempo. Pero para las cosas paganas sí hay tiempo. No me levanto a orar de madrugada. Ah, pero si me invitan a algo fuera de lo que es el cristianismo, sí estoy en pie. Ah, para eso sí llámenme. Para eso sí estoy. Pero para las cosas del Señor no estoy. Se dieron cuenta, ellos se levantaron, dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Se levantaron a divertirse. En los ojos del Señor, proféticamente, cuando está hablando en el sermón de las olivas, que nosotros conocemos, Mateo 24, también entendemos que el Señor le dice como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, y si usted lee acá, está diciendo que ellos se sentaron a comer y a beber. Por eso muchos dicen, ¿quiere decir, hermano, que es pecado comer y beber? No, no es pecado comer y beber cuando se hace de la manera correcta. Cuando nosotros tenemos el mensaje del régimen pro salud que nos dice en el mensaje que es lo que nosotros teníamos que comer, regresar a la dieta original. Lo que nosotros tenemos que beber, nada espirituoso, nada de bebidas espirituosas para estar atontados. Por eso habla Timoteo, su segunda carta acerca de los intemperantes. Ellos se sentaron a comer y a beber.
Pero ellos no dijeron, vamos a comer, vamos a poner frutas, vamos a poner verduras, y es más, vamos a tomar agua antes de comer. O vamos a tomar agua después de comer. Ellos no estaban haciendo esa distinción. No estaban haciendo una diferencia entre lo bueno y lo malo. Es más, estaban comiendo carne. Estaban bebiendo vino. Y por eso se levantaron a divertirse y ya estaban embriagados. Ya estaban atontados. Porque es lo que el mundo le ofrece a esos ídolos de yeso y de madera. Hay una fiesta, ahí va a haber una dedicación a tal ídolo, hay comida, hay bebida, y ahí está la gente atontada, bebiendo, comiendo. Pero eso se ha ido metiendo dentro del cristianismo. Eso se ha metido especialmente dentro del adventismo, que es sumamente mucho más delicado. Hermanos, va a haber un servicio. Ah, sí, pero que haya comida. Todo es comida. No se hace nada si no hay comida. Ya no se desea la palabra de Dios como el plato exquisito, como ese manjar delicioso. Ya no se desea eso. No, si hay comida voy, si no hay comida no voy. Por eso el Señor bien dijo, ustedes me siguen a mí porque yo les doy de hartarles. Y mucha gente va a los servicios porque hay comida. En los servicios ya hay comida después de los sermones en sábado. Y da lo más triste es que la gente corre, va y viene trabajando, haciendo la comida en el día del Señor. Aquí está pasando. Esto nos debería llamar la atención de lo que nosotros estamos haciendo hoy, porque la historia pasada se repite. Estamos casi en la misma apostasía. Una apostasía que se está volviendo rampante, que se está volviendo aniquiladora por todas partes. Miramos toda clase de apostasía. Cuando dice la mensajera que desde nuestros sagrados púlpitos se va a decir que el domingo es el día del Señor, no se equivocó. No se equivocó. Porque si hemos visto que la música ya entró a la iglesia, si hemos visto que el tipo de comida y bebida ha entrado entre la iglesia, y aún hoy muchos dicen, no, a mí no me importa el régimen prosalorio, yo como porque, no importa si comida o bebida, media vez lo haga yo para el Señor, no hay ningún problema. Esta parte está en el porvenir. Esta parte está por el porvenir. Porque el mundo católico, el mundo protestante ya tienen la idea que el domingo es el día del Señor. Equivocadamente, pero lo tienen. Ellos tienen sus ídolos y le llevan comida, hacen comida con sus ídolos. Hoy dentro de la iglesia adventista se está llevando ese mismo tipo de cosas. Sumamente delicado, sumamente terrible. Pero ¿por qué Aarón no dijo nada en cuanto a esa apostasía? ¿Por qué Aarón no dijo, eso es idolatría? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué se quedó callado de lo que estaba pasando? Hoy nosotros tenemos que mantener un concepto claro de la santidad y de la pureza de Dios. Es lo que debemos de tener, porque nosotros no vamos a ser salvos por lo que diga el pastor, por lo que diga o por lo que deje de decir. Nosotros tenemos que tener un concepto claro de la santidad de Dios. Nosotros tenemos que tener una santidad también. Sed santos, dice el Señor,
como yo soy santo. Pero parece que no queremos ser santos, no queremos entregar nuestro cuerpo, no queremos entregar nuestra mente completamente al servicio del Señor. Adorar a Jesucristo, nuestro Creador, adorar a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Santificador, a ese Dios todopoderoso que se hizo hombre, que murió por nosotros, que pasó toda clase de vituperio, azote, a ese Dios que es sobre todas las cosas amor, que se entregó por nosotros, que dejó toda la alabanza de los cielos, que dejó toda la gloria del ser eterno para convertirse como uno de nosotros y tomar un disfraz, el disfraz de la humanidad. Tenemos que tener un concepto claro, queridos hermanos. Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos. No tenemos que cambiar por un plato de lenteja de nuestra salvación. Es cierto que el Señor no ha venido, pero tampoco no va a dejar de venir. Él va a venir. Y si no ha venido, es por amor a nosotros. Es por amor a nosotros. Porque Él está esperando que nosotros nos arrepintamos, nos apartemos de nuestros pecados. Eso es lo que Él está esperando. ¿Acaso Dios no nos conoce? ¿Acaso no Dios es espíritu para conocer todo lo cubierto e encubierto? Es por su misericordia que Él no viene. Pero nosotros a esa tardanza, como lo vieron ellos ahí en el mundo, nosotros creemos que Dios se olvidó de nosotros. Jamás, jamás se va a olvidar de nosotros ese Dios misericordioso. Si desbordó todo el cielo en su amado Hijo de Dios, en su comandante precioso de las huestes celestiales, a Mijael, príncipe del ejército. Hermano, no tengamos el pensamiento que quiere Satanás que tengamos, que ya hemos ido demasiado lejos para regresar. Dios nos espera y quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nosotros nos arrepintamos de esa apostasía, que podamos regresar a Él. Convertidos a mí, dice el Señor. Si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Así dice la Santa Escritura. Tenemos que llegar a Jesucristo hoy sin tardar. Hoy es el día de la salvación, el día de las buenas nuevas. ¿Pero qué está pasando? Es que no me lo va a decir el pastor, entonces no. Es la palabra de Dios. El Señor le hace una prueba a este santo hombre, a Moisés. Le hace una prueba delicada y terrible. Delicada y terrible porque si usted lee el 7, le dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Vio que la bebida, la comida, la idolatría, el día, todo lo que pone, tiene que ver con corrupción. Se han corrompido, le dice. Pero hay algo bien extraño, algo bien interesante que el Señor le dice, tu pueblo que sacaste de Egipto. ¡Wow! ¡Qué delicado! ¡Qué delicado! Porque si todos ya habían caído en apostasía, si todos estaban adorando a ese ídolo, el Señor esperaba que hubiese alguien que no doblase rodillas ante Baal, ante el becerro de oro, ante Astarte. El Señor esperaba que nadie, y que tuviera un concepto claro de su santidad, y de su pureza, y de sus mandamientos. De ese decálogo precioso de los 10 mandamientos, que en nada beneficia a Dios, que beneficia al hombre. Porque es el reflejo del carácter de Dios, que es amor. Y le dice, tu pueblo, mire, y Moisés, teniendo un concepto de la santidad de Dios, le dice, este no es mi pueblo.
Porque si yo digo que este es mi pueblo, yo estoy diciendo que yo soy Dios. Y el mandamiento dice, no te harás imagen. Y él le dice, no es mi Dios. Él le dice, no es mi pueblo. Para reconocer que ese pueblo es el pueblo de Dios que él había sacado con mano fuerte y extendida de Egipto. Le dice 2 veces, en el 9. Dijo más el Señor a Moisés, he visto que este pueblo es de dura cerviz. Ahora déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y haré de ti una gran nación. Qué momento delicado para Moisés, qué momento delicado para Moisés para decir, sí Señor, acábalos, aniquílalos. Sí, son pecadores, son idólatras, manda tu ira y acaba con ellos como lo dijeron los apóstoles. Desciende fuego del cielo. No, querido televidente, este santo hombre de Dios también representa mucho a Cristo, que lo podemos ver en otro tema más adelante. Pero acá, él se está poniendo también en el papel de Cristo, como intercesor por sus hermanos. Y es lo que hoy se hace por medio de esta cadena. No es que estemos achacando el pecado. No es que uno no crea en este movimiento adventista como un movimiento glorioso por parte del Señor. No, si se dicen estas cosas es para que nosotros podamos pensar, meditar de qué lado estamos. Si estamos del lado del Señor o estamos del lado de Satanás. Como dijo Josué, si Yahweh es Dios, y en poder. Si es Baal, servirle. Sencillo. No podemos claudicar entre 2 pensamientos. También lo dijo el profeta Elías. No podemos, ¿hasta cuándo claudicar entre 2 pensamientos? Tenemos que tener un pensamiento claro, concreto. Y este hombre de Dios tenía un concepto claro y comienza a interceder. Porque dice en el 11, entonces Moisés oró al Señor, su Dios, y le dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo? Mire qué interesante, ahí está la respuesta, le está diciendo, no es mi pueblo, es tu pueblo, tú eres Dios, yo no soy Dios. Interesante, interesante cómo Moisés le dice, yo no soy Dios, tú eres Dios, porque es tu pueblo. Y nosotros tenemos que tener ese contexto desde el momento que nosotros también reprendemos desde los sagrados púlpitos, desde los medios que tengamos para hablar del mensaje de salvación en Cristo Jesús, Dios nuestro. No es este nuestro pueblo, este es el pueblo de Dios, es la niña de sus ojos, a la cual Él está atento en guardar. Por eso es que se va a levantar siempre un mensaje de reprensión. Como dijo el apóstol Pablo, reprende a tiempo y afuera de tiempo, pero con toda paciencia de doctrina. Hay que reprender el pecado por amor a los ya llamados a la salvación. Y a los que están aún fuera del movimiento adventista, este es el momento para que ellos vean y puedan decir, este es el mensaje que yo estaba esperando. Este es el mensaje de unirse a este pueblo glorioso que ha de pregonar el mensaje del contenido en los 3 ángeles, el mensaje de amor final, porque es el mensaje de amor final a este mundo que perece. Moisés intercede ahora al Señor y dice, tu pueblo que tú sacaste, y le vuelve a decir, yo no lo saqué, tú lo sacaste, de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte. Tenía un concepto, y qué bendición, a ese santo hombre de Dios, que tenía un contexto claro, que no se hizo Dios. Amado hermano, hoy estamos en un día hermoso, hoy es el día sábado, día del Señor, donde nos vamos a reunir en todas partes para adorar al Señor en la ancha faz de esta tierra. Desde ya llevemos un concepto claro de la santidad de Dios y su pureza. Desde ya llevemos ese concepto que Dios quiere que nosotros también seamos santos. Que no seamos cargados de idolatría, de glotonería en este día.
que no hay que ir a adorar al pastor, al hermano, al anciano, a la hermana. Este es el día de adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creador de los cielos y la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. El que creó todo con su poderosa palabra. A ese Dios, hoy es el día donde nosotros le debemos de adorar y de rendirle pleitesía. No tenemos que caer en la apostasía. Pidámosle a Dios perdón. Si lo hemos hecho, pidámosle a Dios perdón. Dios perdona todo pecado. Si tus pecados fuesen como rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana, dice el Señor. Que el Señor pueda borrar esos pecados del libro de memoria, para que nunca más vengan a juicio. ¿Acaso no perdonó el Señor a ese pueblo, a esos idólatras? ¿Acaso no los perdonó? Sí. Voy a correr un poquito al 25. Dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desentrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, porque sí, es tu amigo, hermano. ¿Acaso no son los que se gozan los de afuera? ¿Acaso no la gente dice, jaja, esos adventistas dicen que no se celebra Navidad, ahora sí se celebra Navidad? Ahora lo están celebrando igual que nosotros. Ahora celebran cumpleaños igual que nosotros. Ahora tienen el mismo tipo de música que nosotros. Ahora tienen los días así como los tenemos nosotros, que nosotros tenemos el día de la madre, el día del padre, el día de eso. Ahora ellos tienen el día del pastor, el día de la hermandad, ¿Y acaso no se mofan? ¿Acaso no es lo mismo? Y mire, sigue diciendo, el 26. Entonces se puso a la entrada del campamento y preguntó, ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, ciñe cada uno su espada y repasad de puerta en puerta por el campamento. Y cada uno mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los levitas hicieron conforme al dicho de Moisés, y en aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. El Señor no va a dejar la idolatría, no va a dejar la apostasía como algo de menor importancia. Si Moisés no se hubiese levantado con la orden del Señor de ir y matar, el pueblo hubiera estado sumido mucho más grave de la apostasía que estamos hablando, en un pecado abierto por siempre. Dios siempre va a levantar sus juicios, es por misericordia. Cuando destruyó al mundo en el diluvio, fue por misericordia. Cuando desató sus plagas, fue por misericordia. Y si va a desatar su ira, porque es lo que esperamos su segunda venida, pero antes de su segunda venida, va a venir las 7 postreras plagas. Es por misericordia. Es por amor a su nombre. Perdone. Así que, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo que hoy nos escuchan en la ancha faz de esta tierra, tenemos que tener ese contexto de la santidad de Dios y tener que levantar y decir la verdad a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy pareciera como que estuviéramos cortando cabezas. Estuviéramos cortando cabezas de que sí con el mensaje, sí con el mensaje y tristemente tenemos que decir, se está separando con este mensaje
el trigo de la cizaña para el granero eterno. ¿De quiénes están de parte de Dios y quiénes no están de parte de Dios? Y cuando el Señor venga, va a cortar y va a decir, esto es para el fuego eterno y esto es para el granero celestial. Hoy solo es separación. Esto, queridos hermanos, esto es tremendo. Esto es sumamente delicado. Y se ejecutó juicio. Y se ejecutó juicio. Y le cortaron la cabeza. Y murieron más de 3,000. Sumamente hermoso y delicado. Dios no puede ser burlado. Si nosotros tenemos la idea de que Dios puede ser burlado, estamos equivocados. Dios no puede ser burlado. Jamás. Todo lo que antes fue, será. Amado hermano, no es solo simplemente lo que yo haga o deje de hacer dentro del templo. Es también lo que haga con mi vida diaria. Todo lo que yo haga, todo lo que yo estoy enseñando a mis hermanos o a mi familia o a mis hijos. Hay un pecado sumamente terrible, la idolatría, dice la mensajera. Pero hay otra cosa mucho más terrible, el quien enseña la apostasía. Tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que pensarlo desde esa manera. ¿Qué estamos haciendo? Este es un llamado para los ministros del Señor, para los hermanos que tienen puestos de responsabilidad. No es que se achaque algo, no, estamos leyendo la palabra de Dios, el cuidado que debemos de tener. ¿Qué es lo que yo realmente estoy haciendo? Es preferible que no participe y que no me tomen en cuenta a participar y que el Señor no me tome en cuenta. El problema es que a veces nos gusta ese tipo de cosas, ser tomados en cuenta por el montón y que la gente nos alabe. Es parte de nuestra naturaleza de pecado. Pero queremos que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya, nos anime, nos dé la fortaleza, nos dé la sabiduría para entender su palabra y para saber en qué parte estamos de la historia humana hoy. Si yo soy parte de la apostasía o no soy parte de la apostasía. Usted lo puede ver, querido amigo, que me está escuchando, querido hermano. Yo no sé si hermana Brenda todavía tengo tiempo o sigo, si me está escuchando. Sí, como 10 minutitos estamos aquí, Ludwig. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, como 10 minutos. Ok, sigo. Así que todo lo que estábamos viendo y lo que pasó, el Señor es fuertemente, y esto se repitió nuevamente en apostasía a orillas del Jordán. Voy a tocar más o menos una parte también que está en Números 25. En Números 25 voy a tocar algo que es similar, porque el diablo siempre ha trabajado. Voy a leer desde el 1. 25:1 dice: cuando Israel estaba en Sittim, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Pues mire que está pasando lo mismo que allá en el Sinaí. Ellos los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo
comió y se inclinó a sus dioses. Mire que es casi lo mismo. Comen, allá comieron, bebieron, hicieron día de fiesta. Aquí se inclinaron a sus dioses. Y el pueblo se unió a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Otra vez el Señor vuelve a encender su ira. ¿Cómo se encendió allá? Es que para el Señor el pecado es cosa terrible. El quebrantar los mandamientos es cosa terrible. Por eso hoy en el mundo secular, en el mundo que nosotros conocemos como el catolicismo romano, como el protestantismo, Satanás ha metido la idea de que la ley de Dios no está vigente, que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz. Mire, la idea es sumamente satánica, porque entonces ¿cómo yo voy a saber en qué estoy ofendiendo a Dios si no hay ley? Es como lo que salió en un cuadro, perdón, en un estudio o en una entrevista donde un pastor del África dice que él fue a matar al diablo. Eso es equivocado. Lleva la misma idea. Porque si hoy no hay ley, entonces no existe el diablo, no existe el pecado. Y si no hay pecado, no hay juicio. Si ese de pastor de África dice que mató al diablo, entonces ya no hay pecado, ya no debemos de qué arrepentirnos también, porque si ya no hay quien nos instiga al pecado, entonces no hay pecador. Aquí está pasando lo mismo, es que para Dios es que el diablo trabaja solo, cambia su disfraz de trabajo, pero al final es lo mismo, llega al mismo punto. Llega a la misma idea, y aquí los llevó a la idolatría. Y el Señor dijo a Moisés, lo mismo que pasó allá, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mate cada uno a los suyos que se haya adherido a Baal-peor. Cuando está diciendo que se haya adherido, que se haya unido a la apostasía ahí en Baal-peor. En eso, el Señor mató por medio de estos hombres y murieron 24,000. Lea lo que dice 25:9. De ellos, de aquella mortandad, murieron 24,000 israelíes. De esa mortandad. En el otro fueron 3,000. Ahora el número creció a 24,000. ¿Será que Dios va a hacernos pasar por alto nuestro pecado? ¿O sumamente fue solo un Dios allá en el pasado? ¿O sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy y siempre? ¿Qué concepto tenemos de eso? ¿Sigue siendo el mismo Dios de ayer y hoy y siempre? ¿Para que hoy nos deje pasar por alto nuestra apostasía? Y más que delicado, presentarlo en la casa del Señor es lo que yo como padre estoy enseñando a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Que soy complaciente con todo lo que el mundo dice. Que soy complaciente con lo que el mundo pone. No, es que así es más rico, así es más delicioso. ¿Qué mensaje le estoy diciendo yo a mis amigos? ¿A mis vecinos? Que hay que hacer lo que ellos dicen porque ellos no tienen un concepto claro de Dios. Es mejor si ni nos invitan, si no nos toman en cuenta. Amén, gloria a Dios por ello. Qué mejor si ya tienen una idea de que nosotros no participamos de ese tipo de cosas. El Señor se enojó en gran manera y vuelve a ejecutar los juicios por medio de los jueces en este caso.
La historia pasada se repite. Eso está pasando hoy. Nosotros estamos en apostasía abierta. Y cuando digo estamos, todos, porque así lo dijo el santo hombre de Dios, Daniel, cuando lo leyó en Daniel 9, dice, todos nos hemos apartado de tus mandamientos, todos. Yo no puedo decir yo no, solo él, yo no, solo ellos, no, todos. Tenemos que tener ese cuidado de ver en qué hemos ofendido a Dios. Con una mirada, con una palabra también, con un pensamiento, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Tenemos que tener eso. Tenemos que examinarnos a diario. Tenemos que examinarnos de una manera cuidadosa y delicada y decir, Señor, ¿en qué he fallado? Porque mientras hoy estemos en la tierra, hemos de cometer pecado. Por eso necesitamos que Cristo nos santifique, nos aparte. Necesitamos del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas para poder tener un concepto de la santidad y de la pureza de Dios. Hoy no podemos dejar desapercibido lo que está pasando. ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado, Señor del cielo? Ahí están los mandamientos. No hay excusa. Ahí está el espejo que nos puede decir en qué hemos fallado. En qué hemos apostatado a esta gran verdad. Nos hemos puesto ya en la posición de dioses, en el conocimiento de la palabra. Que a veces yo tengo que decir algo para que la gente crea que así es, porque yo soy Dios, ¿no? Es lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué posición estamos cayendo? ¿A qué vamos a asemejar a Dios? Todo lo que dice Pablo en Romanos 1:20 es el concepto que tenía, y de hecho Pablo está escribiendo casi que para los judíos, para los israelíes. Pero si nosotros decimos que somos el pueblo del Señor, también tenemos que tener un claro concepto de lo que estamos haciendo, porque no podemos decir, nosotros somos, pero no somos igual de idólatras. ¿Qué está pasando? No podemos pensar de esa manera. No podemos pensar de esa manera. Porque si somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual, estamos pasando también, y ojo de no caer y no tropezar en la misma piedra que os tropezaron. Porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. El Señor no retarda su promesa, como muchos tienen por tratado. El Señor va a venir. Y que va a venir, vendrá. Y esa es nuestra esperanza. En eso estamos cifrando nuestra esperanza. El Señor ha de venir. Y va a venir con sus decenas de millares de santos ángeles, con la gloria del Padre, porque va a venir. Gloria a Dios, el Señor viene. Pero examinémonos previo a eso. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de ese juez justo en el día del juicio? ¿Qué pecado acariciado llevo? ¿Qué he enseñado incorrectamente? ¿Qué palabras han salido de mis labios? ¿Qué he dicho? ¿He ofendido? ¿He desunido? ¿O he unido? Nosotros tenemos que tener la unidad de Cristo por la cual Él oró en el Getsemaní. Y tener ese decálogo precioso de los mandamientos en nuestra vida para no pecar contra ti. Como dijo David, contra ti solo, contra ti he pecado. Reconocer nuestra condición de pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Confesar, humillarnos, arrepentirnos y apartarnos de ellos. Es lo que el Señor espera. El Señor aceptó de los que se arrepintieron en la apostasía y no murieron todos. Hubo un grupo que se apartó. Vamos a regresar a Éxodo 32:29. Entonces Moisés les dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, porque cada uno
se ha consagrado en su Hijo, en su hermano, para que Él os bendiga hoy. Aquel día, Moisés dijo al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero subiré ahora al Señor y quizás consiga el perdón de vuestros pecados. ¿Acaso Cristo no subió al cielo y se fue a sentar a la diestra del Padre para interceder por nosotros? Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, llegarán a ser como blanca lana. El Señor aceptó el perdón de los que se apartaron de esa apostasía, de los que se habían caído en apostasía. El Señor lo perdonó. Por eso el pensamiento donde dice la mensajera que Satanás dice que le decía a los ángeles que habían ido demasiado lejos y que no había vuelta atrás. No, querido hermano que me está escuchando, no, querido amigo que me está escuchando, nunca has sido demasiado lejos para poder regresar. Dios nos está esperando tal y como estamos. Esa es la bendición que tenemos de un Dios santo, de un Dios que se compadece de nosotros, porque fue tentado en todo, mas no cometió pecado. Y nos conoce, porque por eso nos llama nuestros hermanos. Por eso nunca se pudo quitar la condición humana. Esa carne no se la pudo quitar, por eso hoy tiene la condición humana y divina. Porque hay uno como nosotros allá en el cielo. Esa es la garantía de nuestra salvación. Esa es la garantía. Por eso Moisés, aquí representando a Cristo, dice: voy a subir. Cometieron un gran pecado, pero para que el Señor los perdone, y hoy nos perdona. Si hemos caído en apostasía, si hemos tenido una cuestión hemos tenido una transigencia con el pecado, el Señor nos perdona. Apartémonos de él. Esta apostasía a orillas del Sinaí se vuelve a repetir. La historia pasada se repite. Así que el Señor los bendiga. Que el Señor derrame su Espíritu Santo hoy en nuestras vidas. Que sea no una porción, que sea la plenitud de su Espíritu en nuestra vida. Que sea su presencia real. Queremos que Cristo, y te lo permitimos, Señor Jesús, que mores en nuestra mente, porque nos diste el libre albedrío. Y como seres pensantes, racionales, decimos: Señor, toma posesión de nuestras vidas. Sé nuestro Señor, sé nuestro Dios. Y danos de tu Espíritu Santo para no pecar contra ti. Así que, qué bendición tener esto en pensamiento. Así que, hermana Brenda, yo creo que es una bendición el poder hablar de estos mensajes, tanto al pueblo como a los que no son del pueblo, para que puedan venir y arrepentirse ante el Señor. Amén, gloria a Dios. Ludwig, si puedes hacer una oración y después tengo una preguntita para ti. Claro que sí, voy a orar. Bendito Dios del cielo, que moras en las alturas, pero también quieres morar en el corazón contrito y humillado. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza de nuestros labios, que aún como pecadores que somos, queremos tener la certeza de tu perdón y de tener la santidad en nuestras vidas. Demandamos que esa sangre preciosa sea propicia para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si como pueblo nos hemos extraviado, si no hemos hecho lo correcto. Perdónanos. Pero habilítanos a tener una vida de santidad y de pureza, porque tú eres santo. Bendice a todos nuestros hermanos en la ancha faz de esta tierra, los que hoy se reúnen para alabar y glorificar tu nombre, y de los que tampoco tienen la idea de que hoy es el día sábado, el día santo que tú apartaste, que tu Espíritu Santo los impresione para que vean de que el sábado es tu día y se puedan agregar a tu pueblo. Así que gracias, Señor, por este medio. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de la verdad presente, para darle a un mundo que perece un mensaje de salvación. Gracias, muchas gracias, y con toda humildad y con toda sencillez de corazón queremos exaltarte solo a ti, al único Dios, todopoderoso, al que se merece la honra y la gloria. Y como dijo
Juan, a quien no somos dignos de desatar ni aún las correas, a ese Dios todopoderoso, le damos la honra y la gloria. Nosotros nos escondemos detrás de ti nada más. Y que este mensaje no va a tener poder por nuestros palabreríos, sino por el poder de tu Espíritu Santo en el corazón de la gente. Gracias por este espacio. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se merece la honra y la gloria y siempre por la eternidad, lo pedimos y lo rogamos todo. Amén.